Bienvenidos amigos al mundo de TechNet. En esta nueva ocasión te vengo a enseñar a cómo poder flashear o revivir nuestro dispositivo Samsung Galaxy A10s, ya que tiene un problema de actualización de software, el cual se reinicia y no pasa de esta pantalla azul. Antes que nada te invito a que te suscribas y actives la campanita para seguir recibiendo mucho más contenido exclusivo. Ahora sí, comencemos. Muy bien chicos, cabe mencionar que una clienta me trajo este dispositivo y me supo describir que el celular estaba normalmente funcionando, pero de una cosa a otra pidió actualización de software. Entonces se actualizó y no quiso encender más, ya que se queda en esta pantalla azul, no carga y se reinicia y no pasa de ahí. Otra cosa que me supo mencionar es que no tenía espacio de almacenamiento el dispositivo. Entonces puedo concluir que este dispositivo necesitaba un poco más de espacio de almacenamiento para poder actualizar correctamente el software. Como pueden observar, ahí se apagó. Vamos a conectar nuestro dispositivo por medio de cable USB y vamos a pulsar las dos teclas al mismo tiempo, la de subir y bajar volumen, hasta que nos aparezca esta parte que diga Warning. Una vez que entre al modo descarga, vamos a pasar a nuestro computador. Una vez en nuestro computador vamos a entrar a esta página, el cual se las estaré dejando en la descripción de este video, el cual se llama SunFW, el cual servirá para poder descargar el firmware o ROM de este dispositivo. Aquí vamos a ingresar el modelo de nuestro dispositivo. En caso de que no sepas el modelo de tu dispositivo, trata de girar tu dispositivo en la parte trasera. Ahí vas a ver unos pequeños numeritos, el cual será el modelo de software de tu dispositivo. Una vez en esta parte podemos elegir tanto el país y la operadora de nuestro dispositivo. En mi caso, como soy de Ecuador, me aparece que este dice ALE. Voy a seguir buscando. Y aquí también me aparece otro que dice Ecuador EB, Ecuador ECO y Ecuador EON. Si en tal caso no sabemos qué significa estas siglas, les estaré dejando también esta otra página en la descripción de este video, el cual van a ser las descripciones de las regiones de firmware de nuestro Samsung. Como pueden ver, aquí estará mi país con el tipo de operadora que utilizo actualmente, que en este caso es Claro, el cual sería Claro Ecuador ECO. Esas serían las siglas para poder descargar el software correcto. Y una vez listo, aquí nos va a aparecer los diferentes tipos de ROMs o de firmware, en este caso, que están disponibles. Como pueden ver, ahí está la última que dice Android 11, pero podemos destacar que este dispositivo tuvo ese error por querer actualizar de Android 10 a Android 11. Entonces voy a descargar el firmware correcto de Android 10. Para esto podemos descargar cualquiera de estos. En mi caso voy a descargar estos dos primeros que tienen Android 10. Damos clic sobre uno de ellos, bajamos un poquito y vamos a darle clic donde dice descargar en el sitio web. Aquí esperamos hasta que se descargue. Y una vez descargado el firmware, vamos a pasar a descargar los drivers de Samsung. También les estaré dejando los links directos en la descripción de este video, tanto del Samsung Keys como de los USB drivers de Samsung. Como pueden ver, aquí estarán los drivers. En este caso les estaré dejando en esta carpetita comprimida. En este caso al Samsung Keys le vamos a dar clic derecho, ejecutar como administrador. De la misma manera le damos clic derecho, ejecutar como administrador a los USB drivers de Samsung. Bueno, una vez que tengamos ya instalados los drivers de Samsung para que pueda ser reconocido el dispositivo, en este caso ya tengo también descargado lo que viene siendo las ROM o los firmware. En este caso descargué dos, ya que si uno no le coge, le puede coger el otro. Adicionalmente a esto también descargaremos el programa del Odin, que también está aquí. Luego de esto vamos a ubicar por acá lo que anteriormente habíamos descargado, en este caso las dos ROMs y el Odin. Voy a dejar esta ROM por acá y voy a extraer la otra que descargué. Una vez extraída esta ROM, vamos a también extraer el Odin. Una vez extraída la carpeta del Odin, vamos a entrar en ella. Una vez dentro a este programa le damos clic derecho, ejecutar como administrador. Aceptamos esto. Luego en nuestro dispositivo vamos a pulsar la tecla de volumen hacia arriba. Obviamente este debe de estar conectado al cable USB. Una vez el Odin ya lo reconoció, ya que nos aparece esta parte de que dice IDCON. Ahora sigan mis pasos. Vamos a pulsar donde dice BL y aquí vamos a entrar a la carpeta del firmware que anteriormente habíamos extraído. Obviamente este estará ordenado por las iniciales que estamos seleccionando. En este caso seleccionamos la BL, luego CP, seleccionamos el CP, le damos en abrir, luego CSC, seleccionamos el CSC y le damos en abrir. Una vez que hayan cargado estos, vamos a seleccionar el último que es el AP.
Le damos en abrir y aquí vamos a tener que esperar un ratito. En tal caso, si el loading aparece que este no responde, pues no se preocupen. Simplemente tratamos de esperar. Y una vez que hayan cargado todos estos ficheros, le damos en Start. Y aquí lo más recomendable que tenemos que hacer es dejar el dispositivo tranquilo. Simplemente que el loading haga su trabajo. Tenemos que esperar alrededor de unos minutos. Hasta que nos aparezca la palabra Pass, que significará que el dispositivo pasó la instalación correcta del software por el medio de Odin. Luego de esto, el dispositivo se va a apagar y se va a reiniciar por completo. Y como pueden observar, chicos, ya nosotros hemos recuperado nuestro dispositivo. En tal caso, si este dispositivo te pide que desbloquees con cuenta Google, te estaré dejando una solución por aquí arriba en una tarjetita para que vayas y lo cheques. También te recomiendo que me dejes tu grandioso like y te suscribas al canal, ya que de esta manera sabré que este tipo de contenido te agrada para seguir trayéndolo al canal. Y bueno chicos, hasta aquí yo me quedo. Mi nombre es Alejandro del mundo de TechNec y nos vemos en un próximo video. Adiós amigos.